En un tranquilo vecindario, la vida de Laura y Carlos parecía un remanso de felicidad. Ella, una mujer de 32 años, compartía una vida aparentemente estable junto a su esposo, Carlos. Su relación se destacaba por la cotidianidad, hasta que un día, durante una celebración en el trabajo, la trama dio un giro inesperado. Laura, rodeada de compañeros de trabajo, se topó con Martín, un colega de apariencia intrigante. Aunque sus interacciones solían ser estrictamente profesionales, algo en la atmósfera cambió en ese encuentro casual. Entre risas y conversaciones superficiales, una chispa se encendió, desencadenando un torbellino de emociones que cambiaría la vida de todos los involucrados. Martín, con su magnetismo y carisma, dejó una impresión duradera en Laura. A medida que avanzaba la celebración, las miradas compartidas y los roces accidentales se volvieron más frecuentes. Aunque la relación entre Laura y Martín era, en su mayoría, profesional, la tensión subyacente indicaba que algo más estaba en juego. La química, inicialmente inadvertida, comenzó a convertirse en el motor de una narrativa secreta. Carlos, ajeno a los acontecimientos, continuaba su vida, sin sospechar que esa celebración sería el punto de partida para una serie de eventos que pondrían a prueba los cimientos de su matrimonio. El encuentro furtivo de Laura y Martín se convirtió en la semilla de una historia llena de giros inesperados, atrapando a los espectadores en un relato de seducción y tentación que desencadenaría consecuencias imprevisibles en el tranquilo vecindario donde residían. Con el tiempo, la relación entre Laura y Martín se desliza peligrosamente hacia territorio prohibido. Lo que comenzó como interacciones profesionales se transforma en un intercambio de mensajes clandestinos en plataformas de mensajería privada. El deseo se filtra en cada palabra, creando un vínculo que va más allá de lo permitido. Las conversaciones nocturnas, cargadas de insinuaciones, se convierten en el canal secreto donde Laura y Martín exploran su complicidad prohibida. Los mensajes, ocultos tras contraseñas y códigos, dejan rastros digitales de una conexión que va más allá de la amistad superficial, revelando la traición que se avecina. Los emoticonos se vuelven portadores de secretos compartidos, mientras las palabras fluyen como un río de tentación. Laura, atrapada en la telaraña de la emoción prohibida, se sumerge más profundamente en un mundo paralelo, donde las reglas conyugales no aplican. Martín, por su parte, alimenta la llama de la complicidad, llevando cada mensaje a un nuevo nivel de intimidad. A medida que las conversaciones avanzan, los límites se desdibujan. La rutina diaria de Laura y Carlos se ve eclipsada por la energía cargada de los mensajes que se deslizan entre dispositivos electrónicos. La tensión sexual virtual se convierte en el motor oculto de esta historia, marcando el camino hacia una traición inevitable. El intercambio de mensajes, con su carga emocional y sugerencias veladas, se convierte en el motor que impulsa a los protagonistas hacia un territorio peligroso. La audiencia queda enganchada en la narrativa, deseando descubrir cómo evolucionará esta trama llena de engaños digitales y promesas clandestinas. Un día, el destino jugó su carta y Carlos, el esposo de Laura, descubrió accidentalmente los mensajes prohibidos en el teléfono de su esposa. La revelación lo golpeó como un mazazo y su corazón se hundió al descubrir la verdad detrás de la fachada de estabilidad que creía tener. La confrontación fue desgarradora. Carlos, con la angustia reflejada en sus ojos, enfrentó a Laura, quien, entre lágrimas, confesó haber cruzado la línea de lo permitido. Las palabras dolorosas resonaron en el aire tenso mientras Laura intentaba explicar que no había llegado a la intimidad física con Martín, tratando de salvar los restos de la confianza quebrantada. El dolor en el rostro de Carlos era palpable, una mezcla de incredulidad y desesperación. El mundo que compartían se desmoronaba ante sus ojos. Cada mensaje leído era como un cuchillo que cortaba más profundo, dejando cicatrices emocionales difíciles de sanar. Laura, por su parte, buscaba las palabras adecuadas para reparar el daño, pero sus excusas resonaban vacías en el aire cargado de traición. La decisión ahora yacía en manos de Carlos, un peso que parecía aplastarlo. La confianza, que alguna vez fue el pilar de su matrimonio, se desvanecía como un sueño efímero. La pregunta ardiente en su mente era si podría superar la traición y reconstruir lo que se había desmoronado. El dilema se extendía ante él como un abismo oscuro. La difícil elección entre seguir adelante con una relación marcada por la desconfianza o cortar los lazos que alguna vez fueron inquebrantables. En ese momento de confrontación desgarradora, Carlos se enfrentaba no solo a la traición de su esposa,
sino también a la encrucijada de decidir el destino de su matrimonio. En busca de respuestas y asesoramiento, Carlos se sumergió en la tormenta emocional que había invadido su vida. La historia ahora se adentra en la lucha interna de Carlos, un torbellino de emociones mientras sopesa las opciones que se presentan ante él. La búsqueda de claridad llevó a Carlos a confiar en la orientación de amigos cercanos y profesionales. Cada consejo, como piezas de un rompecabezas, se ensamblaba en su mente, pero ninguna solución emergía como definitiva. La historia se teje con la tensión emocional que envuelve a Carlos mientras se enfrenta a la encrucijada del dolor. Las noches se volvieron más largas, los días más sombríos. El dilema de perdonar y reconstruir la relación o dar paso al doloroso proceso de la separación se convirtió en un tormento constante. Las emociones intensas colisionaban en su interior, cada pensamiento una batalla entre el amor compartido y la traición experimentada. La historia se sumerge en el drama cautivador de la lucha interna de Carlos. Los momentos de reflexión solitaria se entrelazan con conversaciones dolorosas con amigos, cada uno aportando una perspectiva diferente a un rompecabezas ya complicado. La narrativa se convierte en un viaje emocional donde las decisiones significan desgarrar los cimientos de lo que una vez fue. El espectador queda atrapado en la vorágine de emociones, sintiendo la angustia de Carlos en cada palabra. La encrucijada del dolor se revela como un punto de inflexión crucial en la historia, donde las decisiones trascendentales moldearán el destino de los personajes. En un intento desesperado por reconstruir la confianza fracturada, Carlos propuso una prueba que sería la clave para el futuro de su relación, un detector de mentiras. Laura, consciente de la gravedad de la situación y dispuesta a demostrar su arrepentimiento, aceptó someterse a la prueba, marcando un giro crítico en la historia. La narrativa se sumerge en la tensión palpable del momento. La habitación, iluminada solo por la fría luz del detector de mentiras, se convierte en el escenario de una verdad que podría sellar o condenar la relación. Los latidos del corazón resuenan como un tambor en el silencio que antecede a las preguntas incisivas del examinador. Carlos observa con ojos ansiosos mientras Laura, en el polígrafo, se enfrenta a la revelación de verdades ocultas. Cada pregunta es como una flecha lanzada al aire, buscando el blanco de la sinceridad. Las respuestas de Laura se convierten en palabras que pesan en el aire, delineando el destino de la relación. El detector, implacable, capta cualquier indicio de engaño, amplificando la gravedad del momento. La historia se convierte en un juego de emociones y decisiones, donde la verdad puede ser la redentora o la destructiva. La narrativa juega con la dualidad de la esperanza y el temor. Cada afirmación de Laura es un eco en la mente de Carlos, quien lucha por mantener la compostura ante la revelación de cada respuesta. La prueba del detector de mentiras se convierte en un catalizador, revelando la profundidad de los sentimientos y la sinceridad de los personajes en un acto desesperado por recuperar lo perdido. La sala resonaba con la tensión palpable mientras los resultados de la prueba del detector de mentiras se revelaban, marcando el punto culminante de esta historia llena de giros inesperados. Los latidos del corazón de Carlos resonaban en sus oídos mientras esperaba el dictamen que decidiría el destino de su relación. Los resultados arrojaron revelaciones impactantes, envolviendo la habitación en un silencio sepulcral. Laura, con ojos llenos de remordimiento, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. El público, a través de la narrativa, queda atrapado en la intensidad emocional de este momento crucial. El desenlace inesperado se gestaba ante los protagonistas, y las decisiones finales de los personajes principales determinarían el rumbo de su relación. La narrativa juega con las expectativas del espectador, llevándolos a un viaje emocional donde las sorpresas aguardan en cada esquina. El rostro de Carlos reflejaba una mezcla de dolor, decepción y una chispa de esperanza. La historia se adentra en la psique de los personajes, explorando la complejidad de perdonar, olvidar o cerrar un capítulo que alguna vez fue una historia de amor. Los diálogos, impregnados de emotividad, revelan verdades crudas y emociones a flor de piel. Cada palabra pronunciada en este desenlace inesperado tiene el peso de una vida compartida, de promesas rotas y de la posibilidad de una redención improbable. La narrativa concluye con un giro que deja al espectador atónito, preguntándose sobre el futuro de Laura y Carlos. La intensidad del desenlace inesperado se convierte en el eco persistente que resuena en la mente del público mucho después de que la historia llega a su clímax. Así,
La prueba del detector de mentiras se convierte en el catalizador de un desenlace inesperado, y el público queda inmerso en la incertidumbre de lo que vendrá después. La historia concluye con una profunda reflexión sobre las decisiones tomadas y las consecuencias de la infidelidad. Destacamos el crecimiento de los personajes mientras enfrentan las secuelas de sus acciones. Esta narrativa invita a la audiencia a reflexionar sobre sus propias experiencias. No olvides suscribirte al canal para más historias cautivadoras.